Hemos estado estudiando Primera de Juan, ahora comenzamos Segunda de Juan. La palabra clave que vimos en esta carta, ¿cuál es? La verdad. ¿Y Primera de Juan cuál era? Amor. El apóstol del amor. El apóstol del amor. Pero en esta segunda carta, dirigida a esta señora elegida y a sus hijos, a quienes dice que él ama, ama en la verdad. Nos corresponde ahora ver los versículos del 7 al 11 y vamos a hablar de algunas advertencias en contra de los falsos maestros. Sobre todo, si tengo acá. No. Sí, gracias. Advertencia en contra de los falsos maestros. Hoy en día, como he estado diciendo toda esta semana, estamos siendo bombardeados por falsas doctrinas. Llamémoslas abiertamente herejías. Y cada vez son menos las iglesias en donde se predica una sana doctrina, en donde los predicadores, en donde los pastores hablan acerca de lo que dice la Escritura, más de pensamientos humanos. Hay muchos movimientos hoy en día en base al amor, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, se escudan en el amor para defender sus doctrinas que van en contra de la Escritura. Si bien es cierto, el apóstol Juan habló acerca del amor, de la preeminencia del amor, el apóstol del amor, el amor, pero el amor va de la mano con la verdad. Acuérdense que en 1 Juan vimos que somos luz, Dios es luz, nosotros somos luz, y la luz tiene que ver con la verdad. La verdad no está por el mal llamado amor con el fin a veces de justificar absolutamente todo. Y en este justificar, en este entonces, situándonos en este contexto histórico de estas cartas, se habían introducido en las iglesias falsos profetas, falsos maestros, herejes que estaban introduciendo una doctrina falsa. ¿Cuál era esta doctrina específica? Que ya se hizo mención en 1 de Juan, el gnosticismo, en donde ellos decían que Cristo había venido a esta tierra, pero que Dios no vino en carne. ¿Me explico? Que Dios no vino en carne. Ellos rechazan la encarnación de Dios. Sabemos que Dios es 100% hombre y fue 100% Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque si Dios no bajó a esta tierra, hecho hombre, no hubiese sido el sustituto para nuestros pecados. La propiciación para nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? O sea, si esta doctrina es verdadera, no hay salvación. No hay sustituto perfecto. Por lo tanto, con respecto a esto, muchos herejes, falsos maestros se habían introducido en esta iglesia a la que está hablando con mucho amor. Le habla el apóstol Juan, le dice el anciano, presbúteros, el líder, una persona de edad, a la señora elegida y a sus hijos. Dijimos también rápidamente que algunos piensan que esta señora elegida es un cuadro, una metáfora de la iglesia, pero como también otros dicen que es una señora literal, una señora y a sus hijos. Las dos posturas nos afectan en lo doctrinal. Si usted cree que es la iglesia, está bien. Si usted cree que es una señora, está bien, porque nos afecta la doctrina. A esta señora elegida y a sus hijos, a quienes dice yo amo, en la verdad. Eso es lo importante. Lo importante. El amor bíblico no es una aceptación ingenua, crédula y sin criterio de cualquiera que afirme representar a Jesucristo. Muchos hoy en día afirman hablar palabras de Dios. Afirman ir o venir representando a Jesucristo. Pero, como bien lo hacía la iglesia de Berea, estos hermanos, todo lo que decían, de hecho, ustedes deberían hacerlo, todo lo que dice el pastor, todo lo que dice el hermano que está enseñando, ustedes deberían de filtrarlo en la Escritura. Porque yo me puedo equivocar. Sí, me puedo equivocar. Y el amor, hoy en día, es un justificativo para hacer lo malo. En la sociedad lo vemos. El amor. En la sociedad.
e incluso está infiltrándose en la iglesia. El amor. ¿Se acuerdan que les comentaba acerca de Dante Gebel? Que decía que el arrepentimiento de Judas fue más genuino que el arrepentimiento de Pedro. ¿Se dan cuenta? Tergiversando, pasando por alto la escritura que dice que Judas era del maligno, y lo dice así, tal cual. Echándose al bolsillo lo que dice la palabra del Señor. Aparentemente, si usted escucha el mensaje, tiene una apariencia de algo bonito, hasta emotivo. Pero es mentira. Y eso no lo podemos tolerar. Y para eso está la iglesia, para defender la verdad. Sobre todo en esta sociedad, sobre todo en nuestro país, que hoy en día se está tergiversando la verdad. Lo malo es bueno y lo bueno es malo. En esta nueva constitución, en donde por tercera vez, se va a dictar una nueva constitución para nuestro país, en donde nosotros también tenemos que dar nuestra opinión con respecto a qué es lo que dice la Escritura conforme a esta constitución que va a dirigir nuestro país. Tenemos que hacer valer nuestra opinión, tal vez no con violencia, no con protesta, pero sí yendo a votar, pero sí defendiendo nuestra verdad, nuestro trabajo, sí defendiendo nuestra opinión en donde estemos. Y para eso tenemos que conocer la verdad, y la verdad la tienen en sus manos. Juan insiste en el amor. Juan habla y habla y habla del amor. Dios es amor, dice en el Evangelio de Juan. Pero después de decir que el amor viene junto con la verdad. Y nosotros estamos para eso, para defender la verdad a costa de lo que sea necesario. Recuerden que en la iglesia primitiva muchos de los primeros fundadores de la iglesia estuvieron dispuestos a defender la sana doctrina, estuvieron dispuestos a defender la palabra escrita de Dios, la palabra inspirada de Dios, estuvieron dispuestos hasta inclusive ser sacrificados, e inclusive hasta rendir su vida si fuese necesario en defensa de la verdad. Por lo tanto, nosotros de la misma forma como lo hicieron esos antiguos creyentes con tal convicción, esa convicción debe permanecer en nosotros hoy en día tal cual, porque tenemos en nuestras manos la misma palabra de verdad, la misma palabra que la iglesia primitiva conmocionó al mundo entero. Usted tiene en sus manos esta misma palabra que puede conmocionar a la sociedad hoy en día. La sociedad de nuestro país no necesita un presidente. Si bien es cierto, nosotros oramos por los presidentes, oramos por la autoridad, ¿cierto? Porque son puestos por Dios. Pero la sociedad para cambiar no necesita un presidente, no necesita un hombre. La sociedad para cambiar necesita el Evangelio. Y ahí está la tarea suya y la tarea mía, la tarea de la iglesia para lo que estamos. Antes que todo vamos a orar. Padre bendito, Padre santo, gracias te damos, Señor, porque tenemos tu verdad en nuestras manos, en nuestro idioma, en una buena versión. Gracias, Padre, porque de acuerdo a tu verdad podemos dirigirnos, Señor. Tenemos el consejo sabio, Padre mío, para no caer en pecado. Danos convicción, danos fortaleza, Señor, en medio de esta sociedad corrompida, en medio de esta sociedad en donde el espíritu, Padre mío, del anticristo ya está moviéndose en esta tierra, que la apostasía ya está instalada en este mundo. Ayúdanos, Padre mío, que podamos brillar aún más en medio de estas tinieblas. Que sea nuestro testimonio, que sea nuestra vida, nuestras palabras, que estén encaminadas de acuerdo a tu palabra, las que brillen y las que den testimonio vivo de que tú eres real a través de nuestras vidas. Dejamos este mensaje en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme por favor a Segunda de Juan. Segunda de Juan. Versículo 7 al 8. Porque muchos engañadores, versículo 7 de Segunda de Juan, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas
obras. Palabras fuertes, ¿cierto? Miren el apóstol del amor. Pero el apóstol Juan insiste en el amor, como les dije, pero ahora está poniendo los límites en cuanto al amor. ¿Hasta qué punto tenemos que amar? Dice la Biblia que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dice eso, ¿no? Una sutileza. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios está airado todos los días contra el pecado y contra el pecador, contra el impío. ¿Se dan cuenta que esta falsa muestra de amor tergiversa y tuerce las Escrituras? Comienza el versículo 7 diciendo, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Engañadores, esta palabra se refiere a un vagabundo. Y específicamente en este contexto habla de quienes se desvían de la verdad, la corrompen y alejan a otros de ella. Alejan a otros de la verdad. Y en este contexto histórico, estos personajes estaban introduciéndose a esta iglesia y estaban corrompiendo a la iglesia desde dentro de la iglesia. Miren, acompáñenme a 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Hay una cosa particular que veía en la semana. Suele pasar. Dios quiera que no me pase. No quiero decir que sea joven aún. Pero cuando he sabido y se ha sabido públicamente que de muchos líderes, pastores con un recorrido de mucho tiempo y con un testimonio tremendo y con un trabajo tremendo que ha hecho el Señor a través de ellos, cuando llegan a una avanzada edad, se ponen como los abuelos. Los abuelos son los que malcrian a los nietos, ¿cierto? Pero empiezan a flexibilizar su doctrina en pos del amor. Muchos he sabido. Pero miren lo particular que el apóstol Juan ya tenía, en este entonces tenía casi 80 años, aproximadamente 80 años. Y él no flexibiliza el bien llamado apóstol del amor, no flexibiliza una cosa, en la verdad. Y en eso es sumamente claro. Y si usted lee 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, los límites quedan muy claros. Y ojo con eso, porque nosotros de forma sutil a veces podemos tergiversar la Escritura para acomodarla a nuestra conveniencia, porque tal vez es muy difícil de llevar. Nosotros no salimos de un contexto porque la palabra del Señor nos era gravosa, sino que salimos de un contexto porque entendíamos que era mejor privilegiar el honrar la palabra del Señor. Y eso tiene un costo, tiene un beneficio, pero un costo porque vamos directamente de frente contra la corriente de este mundo. Y si nosotros, quiero decirles, advertirles, hermanos, que ustedes tienen y tenemos que madurar como iglesia en este aspecto. Porque si queremos ser una iglesia en donde se predique, en donde se proclame la verdad de la Escritura, vamos a tener oposición. Sí o sí. No quiero ser majadero, pero sí o sí vamos a tener oposición. Y la única forma que usted esté anclado, esté cimentado, tenga fuerzas cuando vengan los ataques, es a través de la palabra del Señor. Si usted no pasa tiempo en la Escritura, va a venir cualquier viento y lo va a derrumbar. Cualquiera. Miren, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Insisto en esta frase, la palabra de Dios dice lo que dice y punto. Miren, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, bueno, y ahí sigue hablando
explicando un poco más, me pasé en un versículo. Dice la palabra del Señor, ¿y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué nos une con los incrédulos? Tiene que haber una separación, pero no una separación extrema tal vez en donde nos vamos a ir a vivir a un cerro, vivir como ermitaños porque no nos podemos juntar con los incrédulos. No, la motivación para vivir, para compartir con los incrédulos, obviamente tenemos que compartir en nuestro trabajo, en el colegio, en nuestro quehacer diario, pero la motivación para compartir con ellos es compartir el Evangelio. No participar de sus obras, no participar de las cosas que ellos hacen, justificando lo que nosotros queremos hacer. ¿Se dan cuenta que hay una sutileza en eso? Yo participo de ellos, lo que hacen ellos, como decía escuché un testimonio una vez de un misionero, de un pastor, parece, evangelista, no recuerdo, que él decía que él se juntaba en la esquina con los muchachos a compartir el Evangelio, y cuando los muchachos estaban en la esquina con una cerveza en el suelo, ¿qué es lo que hacía él? Para entrar en gracia, tomaba la cerveza y tomaba justamente con ellos. Un hilo delgado. Nosotros marcamos a la sociedad, marcamos a nuestro alrededor. ¿Cómo? Haciendo diferencia. Haciendo diferencia. Tenemos que compartir con ellos, pero no compartir las obras infructuosas y las obras de las tinieblas que hacen los incrédulos, porque ellos necesitan el Evangelio. Miren, estos engañadores, como dice segunda de Juan, han salido por el mundo, y dice específicamente que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, que ya lo dije anteriormente. Acompáñenme a 1 Judas 13, perdón. Judas. Aquí tengo hartos versículos, así que preparen sus deditos. Judas 13. Judas 13. Y lo describe de esta forma. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Imagínense qué terrible el castigo para estos falsos maestros, estos lobos rapaces que describe la Escritura. Segunda de Corintios 11, 26, ¿cómo lo define la Biblia? Segunda de Corintios capítulo 11 y el versículo 26. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, dice el apóstol Pablo, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. ¿Y cómo termina? Peligros entre falsos hermanos. Falsos hermanos. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 26. Gálatas, capítulo 2. Gálatas capítulo 2 y el versículo 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué dice? Para reducirnos a esclavitud. A esclavitud. Mateo capítulo 7. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lobos rapaces, que no tendrán contemplación con las ovejas. La mejor forma de trabajar de Satanás en las iglesias es desde adentro hacia afuera, más que los ataques externos. Por eso dice la Biblia que ustedes deben de orar por nosotros, para que nosotros estemos atentos, para velar por sus almas, no por la salvación, para que no pase esto, para que no se introduzcan estos falsos maestros en la iglesia. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 29. Hechos capítulo 20 y el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros
lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, que no perdonarán al rebaño. ¿Cuál es el trabajo de Satanás en este mundo, en esta tierra? Destruir, matar, mentiroso, homicida desde el comienzo, desde el principio. Ese es el trabajo de Satanás, destruir. Miren, la vida cristiana no es fácil, hermano. La vida cristiana está llena de altos, de bajos, dificultades, preocupaciones, noches sin dormir, a veces despertamos con preocupaciones, la enfermedad. Así es la vida cristiana, es la realidad. Miren, yo les mentiría si les digo que esto es distinto. Los apóstoles, ¿cómo terminaron? Fieles seguidores de Cristo, fieles hombres que impactaron al mundo. ¿Cómo terminaron? Muertos, muertos. El último que quedó vivo, Juan, casi muerto, hervido en aceite. Tremendos hombres de Dios que sufrieron. ¿Usted ama al Señor? Si usted ama al Señor, prepárese, ciméntese en la palabra del Señor para estar firme, porque ¿va a sufrir? Sí va a sufrir. No quiero ser aguafiestas con usted, pero sí va a sufrir. ¿A quién usted sigue? Se llama Cristo, sufrió por amor. Miren, no lo busquen, pero sí se me vino este pasaje que justo estaba en el que leí anteriormente, para darle una pincelada de lo que significa ser cristiano. Porque yo quiero que esta iglesia sea una iglesia firme, una iglesia que pueda madurar, una iglesia en donde los hombres sean los líderes, donde las mujeres también sean líderes de su hogar, en el sentido con sus hijos y en el respeto por la palabra del Señor. Miren, Mateo capítulo 7, versículo 13, que esto me impacta y es una gran verdad. Y quiero que usted esté consciente de eso. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Lastimosamente hoy en día hay iglesias completas que están entrando por esta puerta ancha y espaciosa. Y no tan solo eso dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. La salvación es un bien que no tiene precio, que no se puede dimensionar el valor que tiene, porque lo va a llevar a la eternidad con Dios, porque lo va a salvar de la muerte, porque ya lo salvó del infierno. La vida eterna es un bien tan preciado que nuestra mente limitada nunca va a entender hasta que estemos en la presencia del Señor. Y ahí recién vamos a dimensionar qué es lo que significa. Y recién ahí algunos van a despertar en tormento. Y ahí recién van a entender lo que perdieron. Pero lo que usted tiene es ganancia. Lo que usted tiene ya es ganancia. Aunque esté en enfermedad, aunque esté sufriendo, aunque este mundo a veces diga, estoy a punto de tirar la toalla, estoy a punto de renunciar. No renuncie, porque esta carrera dura hasta el final. Hasta el final. Y el premio es maravilloso. El premio es maravilloso. Cada lágrima que usted ha derramado en esta tierra, el mismo Señor la va a secar. Si tiene que sufrir, sufra por el Señor. Pero no sufra por el pecado. Sufra por la verdad. Sufra por el Señor. Miren, porque estrecha es la puerta y angosto también el camino. Es difícil entrar a la verdad. Es difícil. Pero también el camino es estrecho. Y este camino es de la vida. También es estrecho, es dificultoso. No es fácil. No es fácil. Y me tomo este tiempo para advertir, porque mi intención, mi corazón, es de que esta iglesia sea una iglesia que respete la palabra del Señor, que honre la palabra del Señor, y que cada uno de ustedes esté cimentado en la verdad, en la Escritura. El consuelo viene del Señor. A veces va a estar solo, a veces va a pensar que los hermanos los dejaron, que todos los dejaron, hasta el pastor los dejó. Pero nunca, nunca va a estar solo. Nunca, aunque usted quiera, no va a estar solo, porque Dios está con usted.
Aunque usted piense, aunque usted, su alrededor, lo haga pensar de que está solo, usted no puede estar solo, porque Dios está en usted. Y miren qué triste. Dice, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Esta puerta estrecha, la salvación. Esa es la realidad. El pastor Aguafiesta. A propósito de la verdad. El evangelio es lindo y todo va a ser bonito y su vida va a cambiar, su matrimonio se va a arreglar y ya no va a tener deudas, ya no va a tener preocupaciones, ya no, nada y todo. Mentira. Mentira. Un pastor decía, cuando usted entienda lo que es la salvación, cuando usted entienda qué es la vida eterna, le va a faltar vida para agradecer a Dios por ella. Y esa debe ser la motivación para levantarse cada día. Tengo vida eterna. Si yo me muero hoy, me voy con el Señor. Me duermo tranquilo porque si el Señor me lleva en el sueño, me voy con el Señor. Ya nuestra preocupación no es por nosotros. Dejemos de ser egoístas. No se preocupe por usted. Preocúpese por los otros que no están entrando por esta puerta estrecha. Y disculpe que me desvíe mucho del mensaje, pero es importante decirlo. Es muy importante. Falsos hermanos, falsos maestros, falsos convertidos. Yo no quiero que nuestra iglesia esté llena de falsos hermanos. No quiero que nuestra iglesia sea una iglesia de falsos convertidos. Que usted crea que es salvo, pero no quiero que así como esta historia triste de Lázaro y el rico, este hombre fariseo que pensaba que iba al cielo, pero cuando despierta, estando en tormento, se da cuenta que había creído en vano. Por eso es importante analizar nuestra vida y entender que lo único que vale en esta vida es estar direccionado y estar cimentado en la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, hoy, ahora, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo dice usted, voy a probar los espíritus si son de Dios? A ver, lo voy a tocar y lo voy a probar si es que de Dios. No, siempre le repito lo mismo. El discernimiento espiritual proviene ¿de qué? De pasar tiempo en la Escritura. Tiempo en la Escritura. Y ahí se activa este discernimiento espiritual. Cuando alguien venga con una falsa doctrina, si usted pasa tiempo en la palabra del Señor, inmediatamente este sentido espiritual se va a alertar y decir, no, eso está mal. Eso está mal. 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, así de simple, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hay dos cosas distintas. Una, el espíritu del anticristo dice que vendrán muchos anticristos haciéndose pasar por Cristo. Pero hay un personaje que es el anticristo, la persona que no sé, no me atrevo a decir si es que ya está en la tierra. Pero muchos coinciden, no lo sé, y dice la Biblia que el tiempo no se sabe cuándo vendrá el Señor. Pero creo que todo se está alineando en la sociedad, en el mundo, para que la venida de Cristo por su iglesia, primero, sea en esta generación. Muchos entendidos dicen que sí. No lo sé, no lo sé. Pero así como está la sociedad, ojalá el Señor venga pronto. Ojalá el Señor venga pronto. Y ese debe ser el deseo
de nuestro corazón como iglesia. Miren qué triste porque yo he escuchado a hermanos decir que el Señor no venga, aun cuando el sentir de la iglesia debe ser, Señor, ven pronto, ven por nosotros. Dice la palabra del Señor que el Señor retarda su promesa. ¿Por qué? Para que muchos procedan al arrepentimiento. Para eso. Por lo tanto, debiéramos de estar enfocados en eso. Dicen en 2 de Juan, muchos engañadores han salido, ¿cierto? Pero también dice que los que no confiesan a Cristo, que Cristo ha venido en carne. Les dije anteriormente que esta era una herejía llamada gnosticismo, que no nos vamos a detener mucho en eso porque ya lo vimos en 1 de Juan, que negaban la humanidad de Cristo. O sea, abiertamente era una herejía. Y ellos pensaban que la materia era mala, que la carne era mala, ya que todo lo espiritual era bueno. Por lo tanto, que Cristo cuando estuvo en la tierra, antes de ir a la cruz, el espíritu lo dejó y solo quedó la materia. Ojo, hermanos, con enseñanzas que están saliendo hoy en día, la nueva era, el positivismo. Piensa positivo. Suena bonito, ¿no? Decreto que lo digo y va a funcionar. Es como fe, es como pensar positivo. Ojo con eso. No es de Dios. Es un engaño sutil. Ojo con eso. La nueva era, la metafísica, el pensamiento positivo que ya está instaurado en la iglesia. Tengan cuidado. Lobos rapaces se introducirán en las iglesias. Tal vez acá no hay una persona, pero tal vez ese lobo rapaz, ese falso maestro, lo tiene en su mano. Lo tiene en su mano. Cuidado con lo que ve. Hay muchos predicadores que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de ellos y van en contra de la palabra del Señor. Ayer vi a otro que sutilmente y parecía bonito, bendijo a otros pastores, los honró, le sacó una espada así, igual que un caballero les colocó en el hombro. ¿Y dónde lo he visto eso? En el culto masónico. Haciéndolo un pastor en una iglesia. Hermanos, la iglesia no es para entretener. Y aquí me puse pesado. Y eso va para los jóvenes también. Y eso están mis hijos también. La iglesia no es un entretenimiento, no es para pasarlo bien. Es para aprender la palabra del Señor. Y molesta. A veces llega a ser tediosa. Pero esa es la labor del pastor. Yo no estoy para entretenerlos. Francisco no está para entretener. Estamos para enseñar la verdad. Para prepararlos para los ataques que pueda tener la iglesia de Cristo. ¿Ya? Pablo lo advirtió. Pablo se lo advirtió también a los Gálatas. Miren, ¿no lo leí? Gálatas capítulo 1. No lo leí. Gálatas capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gálatas capítulo 1, versículo 6. El 7 ahora. No que haya otro, sino que hay muchos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más, ojo con esto, por favor escuche, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y lo vuelvo a repetir, sea maldito. ¿Se dan cuenta la importancia de las palabras o la gravedad de las palabras del apóstol Pablo? Y les advierte a los Gálatas, cuidado con eso. Miren, 1 de Juan capítulo 1, versículo 1. 1 de Juan capítulo 1, versículo 1.
a propósito del gnosticismo, de esta herejía. Y el apóstol Juan lo deja muy claro, miren, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, lo que está hablando Juan acerca de Cristo, no porque alguien se lo contó, sino porque él lo escuchó, lo vio y lo tocó. O sea, él dice, a mí no me vengan con cuentos, a mí no me vengan con falsas doctrinas, porque yo estuve ahí. Imagínense si estuviera el apóstol Juan en este tiempo y escuchara, viene un apóstol, el apóstol, ya, Adrián, de Puente Alto. ¿Se imagina la reacción de él? ¿O estos pseudo apóstoles? Y aquí están los requisitos. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, caminaron con él. ¿Acaso de unos que falsamente hoy en día se dicen llamar apóstoles, vieron al Señor? ¿Caminaron con él? ¿Lo tocaron para llamarse apóstol? Son patudos. Herejes. Herejes. Primera Juan capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Echando por tierra este gnosticismo. Juan, el Evangelio. Juan capítulo 1, versículo 14. Disculpen que estoy buscando otro versículo aparte. Ya, ahora sí. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿A cuál verbo? Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No lo busquen, yo lo busqué antes que ustedes. Romanos capítulo 8, si quieren lo anotan. Romanos capítulo 8 y 9, perdón. Romanos 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Y listo, se acabó la discusión. El cual es Dios. Y punto. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y cuando usted le golpee la puerta a un testigo de Jehová, no lo deje entrar a su casa. Así de simple. Si quiere, usted comparte el evangelio. Si no quiere escuchar, permiso. Y de pasada le dice, présteme su Biblia. Busca Romanos capítulo 9, versículo 5. Y en su Biblia dice, Él es Dios. Y desde se la cierra, se la pasa y hasta luego nos vemos. Ellos dicen, no creen que Cristo es Dios. No creen en la deidad de Cristo. Una herejía. ¿Ya? Ahí debe de acabarse el amor. Si es que no quieren escuchar el Evangelio. Dice segunda de Juan. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es Él, es el engañador. Y Él, anticristo. Mirad, miren cómo dice el versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo que debemos de velar por nosotros, y en este sentido le habla a la iglesia. Les dice a ellos, mirad por ustedes mismos lo que están haciendo. Porque le está hablando a esta elegida, a esta hermana, ¿cierto? Y a sus hijos, porque ellos siendo hospitalarios, como debe ser el cristiano, y en ese entonces también era una costumbre de ser hospitalarios con quienes llevaban con los maestros, ellos habían recibido en sus casas a estos falsos maestros, a esos falsos maestros. Y el trabajo de ese entonces es el mismo de hoy. Porque déjenme decirle que a quién le hablaban, a la mujer. A la mujer, cuando el hombre no estaba. Satanás en el huerto, ¿a quién le habló? A la mujer, cuando el hombre no estaba.
Los testigos de Jehová visitan las casas en el horario cuando el hombre no está. Porque es el hombre el que tiene que defender su hogar. Es el hombre. Y para eso tiene que estar preparado. Dice, mirad por vosotros mismos. Pablo reprendió a los Gálatas. ¿Y para qué dice? ¿Por qué tenemos que estar preocupados de esto? Nosotros también. Para que no perdáis fruto de vuestro trabajo. Trabajo como creyentes. O sea, ya somos salvos y ahí la cosa no acaba. Ahí recién comienza todo. Porque tenemos que trabajarle para el Señor. Porque algún día vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios. Sí, miren. 2 Corintios capítulo 11. He sido majadero hoy día, ¿no? ¿Sí? Bueno, es lo que dice la Biblia. 2 Corintios capítulo 11. Y es necesario, hermano. 2 Corintios capítulo 11. Versículo 1. Así que, si algún día hay que reprender, exhortar, usted no se sienta conmigo, por favor. Miren, Pablo. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, y os recibís, o si recibís otro espíritu que habéis recibido, u otro evangelio que él habéis aceptado, bien lo toleráis. Una reprensión. Miren, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3. Miren las palabras de Pablo, miren. Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Miren cómo le habla el apóstol Pablo a los Gálatas, porque ya les había advertido. La iglesia tiene una responsabilidad frente a la verdad y es defenderla, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. Este padre espiritual, Pablo, a Timoteo, su hijo espiritual, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, que la tierra es plana, que la tierra es redonda. Palabrería. ¿De qué sirve eso? ¿Cuántos cristianos hoy en día se pierden su tiempo argumentando que la tierra es plana? Y otros defienden que la tierra es redonda. ¿Acaso tiene alguna relevancia eso en cuanto a la salvación del hombre? Ninguna. Cuando la iglesia debe estar predicando el evangelio. Dije 1 Timoteo, se me perdí. 6, 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas, vacías, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Miren, 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Ojo con esto, hermanos. Ojo con esto. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica.
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno de nosotros, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si tú edificaste en oro, en plata, en piedras preciosas, tu obra recibirá recompensa. Pero miren lo que dice el 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Qué fuertes palabras. No está hablando de perder la salvación, porque la salvación no se pierde, sino que está hablando que usted y yo algún día estaremos frente al tribunal de Cristo y tendremos nuestras obras como creyentes serán pasadas por fuego. Si tus obras prevalecen, recibirás recompensa. Si tus obras se queman como la hojarasca, como que se prende y se fuma, tendrás pérdida y te alejarás del Señor avergonzado. ¿Ha pasado usted alguna vergüenza en su vida? ¿Sí? ¿Se ha caído en la calle o le ha pasado algo así trágico? Imagínese estar avergonzado delante del Dios Todopoderoso y sufrir pérdida y ver cómo los otros ya tienen recompensa. A eso se refiere cuando habla de no recibir un galardón completo. A propósito de Primera de Juan y de que somos luz, yo casi soy un convencido de que algunos van a brillar más en la eternidad y otros van a brillar menos, porque somos luz. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, hermanas, iglesia, cada una de las cosas que nosotros hagamos en esta vida tendrá repercusión en la eternidad. Por eso es importante, si hacemos algo malo, confesar nuestros pecados, para que Él nos limpie de toda maldad. Y estar enfocado en la obra del Señor. Para terminar, versículos 9 y 11, que ya me emocioné. Segunda de Juan. El versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Se dan cuenta de lo claro que es la palabra del Señor? No tiene a Dios. El hermano que es falto de amor porque nos está condenando. La palabra de Dios es clara. Dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? La doctrina de Cristo. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, miren qué grave, participa en sus malas obras. Extraviar es ir más allá de los límites establecidos. ¿Y cuáles son los límites establecidos por nosotros? Lo que demarca la palabra de Dios. Perseverar. Hay dos palabras claves en segunda de Juan. La primera es la verdad y la segunda es andar. Perseverar. ¿Ya? Persevera el que continúa, persiste, permanece. Permanecer en la doctrina de Cristo. No hay manera de conocer a Dios aparte de la fe en el Cristo de las Escrituras. No hay ninguna otra forma de conocer a Dios que no sea a través de Cristo. ¿Ya? Juan capítulo 14, para terminar. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, la pregunta es, hermanos, ¿ustedes aman al Señor? ¿Sí? Puede decir amén, no hay problema. ¿Usted ama al Señor? Ya. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama,
mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Sumamente claro. Y en el mismo capítulo, pero versículo 6, dice, Jesús dijo, para resumir todo esto, primera de Juan, segunda de Juan, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. La única vía para conocer a Dios es a través de Jesucristo. No hay otra manera, como dije, de conocer a Dios aparte de la fe en el Cristo de las Escrituras. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina de Cristo, no le recibáis en su casa. No está hablando que no tienes que ser hospitalario con la gente. No está diciendo de que no tengas que traer gente a la iglesia tal vez que crea otra cosa, para que conozca la verdad. Está diciendo que esta gente era hospitalaria, llevaba a sus casas sabiendo que estaban enseñando falsas doctrinas. Los falsos maestros suelen criticar un trato duro. Suelen catalogar a los que predican la verdad de ser intolerantes. Y suelen decir que somos faltos de amor. A mí, díganme que soy intolerante, díganme que soy de trato duro, o díganme que soy falto de amor, pero yo tendré que rendirle cuenta al Señor por predicar su verdad como está escrita en su santo libro. No me interesa lo que digan de mí, me interesa lo que diga de mí el Señor. Y eso es lo que debe tener valor e importancia para nosotros. Estamos para defender la verdad y la verdad la tiene en su mano. Estúdiela, léala y hágala parte de su vida, hágala vida. Amén. Oremos.